Siendo las 8:05 de la mañana, tenemos que hablar de la próxima mesa, del Congreso, la próxima mesa legislativa, precisamente, ¿no? Esta legislatura se ha extendido de manera extraordinaria hasta el 8 de julio. Sin embargo, luego de esto se va a tener que elegir una nueva mesa directiva. Ya muchos nombres se vocean, muchas bancadas empiezan a buscar alianzas, y para eso hemos invitado al doctor César Delgado Güemes, experto en Derecho Parlamentario y abogado constitucionalista. Muy buenos días, doctor Delgado. Muy buenos días. Me permito hacerte una corrección. Mi apellido no es Güemes, no lleva diéresis. Güemes, ok. Delgado Güemes. Ahí está. Delgado Güemes, entonces. Perfecto. Ajá. Sí, coméntenos, ¿qué perspectivas hay respecto a la conformación de la nueva mesa directiva del Congreso? Bueno, la pregunta sobre las perspectivas es una pregunta política. Yo lo que te puedo decir es cuál es el proceso que se sigue para la elección de la mesa directiva. En este caso, el reglamento prevé que las listas se deben presentar con 24 horas de anticipación a la fecha en la que se convoca la elección. Las elecciones se realizan los días 26 de julio de cada año de manera regular. Por lo tanto, el día 25 de julio, 24 horas antes de la hora convocada, deberían haberse presentado las listas para competir en el proceso. Luego de haberse presentado las listas, el siguiente paso va a ser la publicación de las mismas. Se publican y el día en que se debe realizar la elección ganará la lista que gane con la mayoría absoluta, es decir, con 66 votos. Si en la primera vuelta no se alcanzan los 66 votos, se deben pasar a segunda vuelta entre las dos listas con mayor cantidad de sufragios emitidos a su favor. Entonces el proceso se va a definir o en primera vuelta o en segunda vuelta, dependiendo de la cantidad de votos que se alcance. Ahora, doctor Delgado Güemes, ¿existe la posibilidad de la reelección o sí o sí tienen que ser otros congresistas? Con relación también a la bancada que representan, ¿hay algún límite de cantidad de congresistas que representan una bancada que puedan estar en la mesa directiva? ¿Cuál es el panorama en ese sentido? Bueno, todo va a depender del número de puestos que hay en la mesa directiva. Es un presidente y 3 vicepresidentes, entonces son 4 puestos. Los diferentes grupos parlamentarios pueden participar de manera libre, mientras que sean un grupo. En este caso estamos hablando de 12 grupos parlamentarios de los 9 que originalmente llegaron al Congreso en las elecciones del año 2021. Entonces, de las 12 agrupaciones, cualquiera de ellas puede postular a sus candidatos. Pueden haber alianzas, naturalmente, como ya ha ocurrido y como viene ocurriendo, y a partir de las alianzas que se generen, competirán con el número de votos que cada una de ellas tenga. Y con relación a la reelección, doctor Delgado Güemes. Bueno, no hay prohibición para la reelección, por lo tanto la señora Mari Carmen Alba podría postular, no hay prohibición. Correcto. Ahora, en cuanto al tema de los no agrupados, el voto que tienen los congresistas no agrupados tiene la misma validez, en todo caso, que cualquiera de las bancadas que va a someter su escrutinio. Claro, porque cada congresista tiene derecho a un voto. La limitación es en cuanto a la presentación de listas. Las listas deben presentarse por grupos parlamentarios. Los no agrupados pueden suscribir cualquiera de las listas que se propongan, pero no tienen la iniciativa para proponer por sí mismos. Tiene que ser a través de una agrupación parlamentaria. Y en la actualidad, ¿cuántos congresistas no agrupados existen en la conformación del Congreso, del Poder Legislativo? Son 5 que están como no agrupados. Todos los demás pertenecen a alguna agrupación. Algunos pertenecen a un grupo de 5, otros de 10, otros de 7, de 14, 16, y el número de congresistas con el grupo de Fuerza Popular tiene 24, que es el que actualmente tiene mayor cantidad de miembros.
Ahora, con relación a las candidaturas, ¿no? A las personas que van a postular a la mesa directiva, ¿hay algún límite con relación a al número de agrupaciones? O en todo caso también hay un mínimo para poder hacerlo, y en caso no lo hagan en las fechas establecidas o estipuladas como límite, ¿hay alguna especie de sanción o simplemente quedan las que lo hicieron antes de la fecha pactada? No, el límite es simplemente la presentación de listas hasta el día 25 de julio, 24 horas antes de la fecha convocada. No hay ningún tipo de sanción si es que los congresistas agrupados o no agrupados no participan en el proceso de postulación. Cada agrupación es libre de presentar sus propias listas. Me imagino que lo regular será que entre las diferentes agrupaciones se conformen alianzas para poder postular. Según pareciera, por ejemplo, hay un pedido de Alianza para el Progreso de que sea quien presida la mesa directiva. Son opciones, pero todavía no hay nada definido. Hay que esperar a que se presenten las listas el día 25 de julio, o sea, dentro de un mes. Claro. Ahora, este es un contexto bastante particular, un contexto, si bien es cierto, usted es abogado constitucionalista, el contexto es bastante político, ¿no? ¿Qué perfil debería tener un próximo o próxima presidente o presidenta de la mesa directiva del Congreso? ¿Cuál debería ser el perfil tanto profesional como político, quizá? Bueno, en cuanto al perfil que usualmente tiene quien preside el Congreso, depende de la tradición a la que se pertenezca. La tradición, por ejemplo, que nace en Europa, principalmente en Europa insular, es decir, en Inglaterra, la tradición es que debe ser presidente del Congreso una persona que tenga una ascendencia respecto de su propio partido y de los demás partidos, con dos características principales. Primero, el mejor conocimiento que se tenga sobre los procesos parlamentarios, y el segundo, cierta garantía de imparcialidad. Esa es la tradición, digamos, inglesa, no la anglosajona, porque en Estados Unidos la tradición es muy diferente. La tradición es fundamentalmente quién es el que tiene la mayoría, y esto ocurre igualmente en muchos otros países. En el Perú, la tradición no ha sido precisamente la del Reino Unido, sino la tradición vinculada a la pertenencia a una agrupación política con la mayor cantidad de votos, independientemente del mayor o menor conocimiento o experiencia que se tenga en materia parlamentaria. Y lo que va a prevalecer va a ser la cantidad de votos que se llegue a conseguir. Lo demás será un proceso de aprendizaje que empieza desde que se asume la presidencia del Congreso hasta que se culmina. Es decir, el principal problema que tiene cualquier congresista que asume un puesto en la mesa directiva es que solamente tendrá un año para aprender y para desempeñarse. Luego de vencido ese año, la experiencia se pierde, porque la lógica habría sido que los puestos directivos en el Congreso, para que la institución tenga mayores niveles de estabilidad y de predecibilidad, se requeriría que los puestos en la mesa directiva duraran la integridad del periodo, es decir, 5 años. Correcto, bien. 8:13 de la mañana estamos conversando con el doctor César Delgado Guembes, experto en Derecho Parlamentario y abogado constitucionalista. Vamos a cambiar un poquito el tema, doctor Delgado Guembes, y también hablar sobre los diferentes cambios y modificaciones que se están realizando en el Congreso con relación a la Constitución. ¿Hay algún peligro, hay algún riesgo con relación a ello? Porque se habla de que no queremos cambio de la Asamblea, no queremos una Asamblea Constituyente, no queremos un cambio de Constitución, sin embargo, se están haciendo ya algunas modificaciones. El principal cambio que se está produciendo recientemente es la propuesta de retorno a la bicameralidad, para lo cual obviamente ha sido necesario revisar la integridad del texto constitucional, y esto ha supuesto una propuesta integral, sistemática, de revisión de la Constitución, que ha importado más de 50 cambios en el texto. El número no representa en realidad una reforma total de la Constitución, porque el objetivo fundamentalmente es realizar cuanto cambio sea necesario de forma tal
que una vez que se implante el régimen bicameral, toda la Constitución haya quedado integrada dentro de esta propuesta. Obviamente, cuando tú tienes un Congreso unicameral, las funciones y la organización de todo el Estado debe ser diferente a cuando tú tienes un régimen bicameral. Entonces, esta revisión ha exigido que se replanteen una serie de alternativas normativas en el texto constitucional para que no hayan vacíos ni hayan contradicciones en el texto. El número de artículos reformados, modificados, enmendados o cambiados es en realidad irrelevante. Lo que cuenta es que son cambios que permitirán que dentro del texto constitucional se mantengan ciertos niveles de consistencia normativa. No es cuestión de que porque haya mayor o menor cantidad de artículos reformados se haya realizado o no se haya realizado una reforma total de la Constitución. Esta no es una reforma total de la Constitución, es una reforma parcial que permitiría el retorno a la bicameralidad, para lo cual se han hecho todos los cambios necesarios, de manera que las referencias a las competencias del Congreso se entiendan que son referencias a un Congreso bicameral, obviamente con 2 cámaras, Senado y diputados. Ahora, pero hay algunos expertos, precisamente constitucionalistas, que ponen en una balanza entre haber ido a una asamblea constituyente y generar una nueva constitución y estos cambios constitucionales que se han dado, ¿no? ¿Qué hubiera sido lo más óptimo en realidad para el país? Es decir, la pregunta es si es que las alternativas son entre Asamblea Constituyente... Exactamente. O todos los cambios que se han dado a la Constitución. Son 53 artículos prácticamente que se han cambiado. Lo reitero una vez más. El número de artículos no significa una reforma total de la Constitución. Simplemente es la necesidad de ajustar el texto constitucional para producir un cambio central en la Constitución, que es el bicameralismo. No es lo mismo una reforma total de la Constitución que una reforma parcial como ocurre con el bicameralismo. Otra es la situación si es que la alternativa es entre Asamblea Constituyente para que realice una reforma total de la Constitución, o si es que la reforma total la realiza el Congreso sujeta a un referéndum conforme dispone de sus sentencias el Tribunal Constitucional. La pregunta sobre la conveniencia o no de la Asamblea Constituyente creo que ya ha sido más o menos resuelta, porque de acuerdo al texto constitucional lo exigido es que la Asamblea Constituyente tendría que haber pasado previamente por una reforma de la Constitución, la reforma del artículo 206, cosa que ya ha quedado zanjada porque no se ha admitido dentro del Congreso. Ahora, doctor Delgado Guembes, también se habla de una especie de autobeneficio con relación a la modificación de los artículos 99 y 82, con relación a la facultad que tendría el Congreso de poder remover del cargo, por ejemplo, a los jefes del OMPE, del RENIEC, y en el caso del artículo 82, que eliminaría la autonomía del Contralor. ¿Cuáles son los riesgos que implican estas modificaciones en estos artículos? Bueno, para empezar, salvo el caso del Contralor, ¿no? Pero en el caso de la inclusión en el artículo 99 de las autoridades del sistema electoral, esto puede tener una relación coyuntural con las referencias que han habido recientemente a las imputaciones de fraude y al reconocimiento que las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE o del RENIEC no están incluidas dentro de los procesos de acusación constitucional, que es una prerrogativa. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que, para empezar, el artículo 99 lo que hace es recortar lo que existió en la Constitución del año 1979, en la cual el número de altos funcionarios a los que se podía acusar constitucionalmente con esta prerrogativa era muchísimo más amplio. Más bien, la Constitución del año 1993 recortó el número de altos funcionarios susceptibles de utilizar la prerrogativa. Entonces, no se trata, en principio, desde el punto de vista meramente institucional, de un mayor empoderamiento del Congreso respecto de ciertas autoridades de naturaleza electoral. No.
Más bien, de lo que se trata es un retorno a parámetros históricos dentro de nuestro sistema constitucional. Ahora, si desde el punto de vista coyuntural esto tiene o no una explicación con las imputaciones del supuesto fraude que se habría cometido en las elecciones del año 2021, esto pudiera explicar desde el punto de vista político que se haga ese cambio. Sin embargo, todo va a depender siempre de cuál es la correlación de fuerzas en los futuros procesos políticos en el Perú, porque los procesos de acusación constitucional generalmente tienen una motivación u orientación política. Si el número de congresistas que favorece al Ejecutivo es superior que lo que actualmente tenemos, es decir, un Congreso con un grupo de mayorías que son contrarias al Poder Ejecutivo, obviamente la correlación va a afectar el sistema electoral, pero todo va a depender de lo que ocurra en el futuro, no de lo que ocurra ahora. Eso es una cosa totalmente incierta y depende fundamentalmente de las preferencias del electorado en cada proceso electoral. No depende de lo que conste o de lo que no conste en la Constitución. Puede ser una pregunta política, doctor Delgado Guembes, pero la figura de la doctora Gladys Echaíz se va configurando como una posible próxima presidenta de la mesa directiva del Congreso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que si tiene el número de votos, lo logrará. Si no tiene el número de votos, no lo será. Y si es que la postulan a ella o postulan a cualquier otro congresista, es totalmente válido. Yo no tengo ninguna opinión contraria ni favorable a que sea cualquier congresista, sea la señora Gladys Echaíz o sea cualquier otro congresista. Es totalmente válida la postulación, no está impedida de hacerlo. Correcto, doctor Delgado Guembes. Y ya para finalizar por mi parte, se habla sobre que hay mucha disputa sobre esta nueva mesa directiva porque tienen, o se podría decir, no puedo obviamente afirmarlo, pero se presume de que de allí, obviamente la persona que presida la mesa directiva saldría la próxima o el próximo presidente en caso haya una especie de vacancia o cambio de presidente de la República. En ese sentido, usted mencionaba hace un momento el perfil que debe tener el presidente o presidenta de la mesa directiva del Congreso. Tendría que ver mucho con relación a las alianzas de las bancadas. Por ejemplo, en una sola agrupación que va a postular a la mesa directiva, ¿podrían haber solamente miembros de una sola bancada? ¿Es posible ello? ¿Es constitucional? Sí, perfectamente constitucional. No hay ningún impedimento. Cualquier partido tiene derecho a hacer una postulación. El resultado va a depender del número de votos. De votos, claro. Y si es que resultara que debido a un proceso de vacancia o debido a un proceso de acusación constitucional, tanto el señor presidente de la República como la señora vicepresidenta resultaran vacados, suspendidos, destituidos o inhabilitados, obviamente sería el próximo presidente del Congreso quien tendría que reemplazarlo temporalmente, luego de lo cual tendría que convocar a elecciones presidenciales, no generales, presidenciales. De acuerdo a nuestro sistema, es lo que correspondería. No serían elecciones generales porque la razón de la elección general que ha ocurrido en el año 2001, tanto como en el año 2021, fue consecuencia de situaciones explícitas. En el año 2001, porque hubo una situación generalizada de desgaste, de inestabilidad y de colapso del régimen, y en el año 2021 porque era un proceso que ya había sido previamente convocado por el señor Martín Vizcarra de acuerdo a la legislación electoral vigente. No es que cada vez que se vaque a un presidente sea necesaria la convocatoria de elecciones generales. Es decir, solo se convoca a elecciones presidenciales, no se convoca a elecciones parlamentarias cuando ocurre una vacancia presidencial. Bien, doctor César Delgado Guembes, experto en Derecho Parlamentario y abogado constitucionalista. Muchísimas gracias, de verdad, totalmente detallada toda la información con relación al Poder Legislativo. Que tenga un buen día. Buen día también, hasta luego. Gracias, bien.